tocando el importante tema sobre la hepatitis viral. Y habíamos conversado en el segmento anterior con nuestro invitado, el doctor César Matos, sobre la hepatitis B, el modo de contagio, los grupos a riesgo, la sintomatología, pero nos gustaría que el doctor de una manera muy sucinta, muy resumidita nos dijera cómo se puede hacer para prevenirlo, doctor. ¿Hay vacunas contra la hepatitis B? Y si el paciente está sintomático con la clínica, con el cuadro clínico, ¿cómo se debe tratar esta enfermedad? Sí, bueno, indudablemente hay una vacuna para la hepatitis B que consta de 3 dosis, está incluida en el esquema nacional de vacunación también y se considera que mientras más precozmente se administre, disminuye considerablemente los riesgos de contaminación, ya habiendo hablado o conocido sobre la posibilidad de cronificación de la enfermedad cuando la adquisición es en edades tempranas. Entonces la vacunación durante las 24 horas, las primeras 24 horas de vida se considera bastante oportuna para evitar el contagio vertical en el momento del nacimiento del niño. ¿Okay? Una segunda dosis al mes y una tercera dosis a los 6 meses posterior a la aplicación de la segunda dosis. El tratamiento, normalmente, como le dije, la hepatitis B, el curso agudo es normalmente autolimitado. Entonces se establece algunos tratamientos, o se han establecido algunos tratamientos farmacológicos, sobre todo antivirales, y otros mecanismos inmunológicos, sobre todo la administración de interferón pegilado, ¿okay? Que es un mecanismo que ayuda a fomentar los mecanismos de defensa del cuerpo, pero tienen muchísimos síntomas síntomas secundarios y además de eso son bastante costosos, ¿no? Entonces se reservan sobre todo los medicamentos antivirales para los pacientes de cronificación o de curso crónico de la enfermedad, que normalmente son de por vida. O sea, después de que tú estableces que la infección o el problema es un problema crónico, entonces se mantiene de por vida, porque lamentablemente la cronificación no se elimina el virus. Lo que se busca es la manera de disminuir la replicación y la cantidad de virus circulante y por lo tanto prolongar la posibilidad de que se hayan producido los daños crónicos asociados, pues la cirrosis hepática y el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Muy bien, entonces excelente información. Por lo menos sabemos que hay vacuna para prevenirla y todos debemos estar atentos a eso. Y siempre creo que en los grupos de riesgo se nos olvidó, bueno, por lo menos no lo recuerdo que hayamos hecho énfasis en el grupo de nosotros los de salud, que sí, igualmente, como decía usted, nos podemos contaminar a la hora de hacer un procedimiento, alguna cosa, si no tomamos en cuenta esto y si no sabemos que nuestro paciente es portador del virus. Entonces también, y por eso nos obligan a la gente de salud a nosotros estar, digamos, vacunados para evitar justamente esta infección. Ahora hablemos un poco de otra enfermedad, otra infección viral que también nos debe llamar muchísimo la atención, que nos debe llamar muchísimo la reflexión, que es la hepatitis C. Y digo todo esto porque siempre me ha llamado mucho la atención que se dice que la hepatitis C es ahorita en los actuales momentos, no sé, usted me desmentirá si es así, casi tan peligrosa o más peligrosa que el HIV. Sí. Y la gente entonces estigmatiza el HIV, le tiene terror al HIV y a la hepatitis C, que es igual o más grave, entonces nadie tiene información sobre esto. Sí, lo que sucede, bueno, con el virus de hepatitis C, condicionante de otro tipo de inflamación hepática viral, ¿okay? Tiene mecanismos de contaminación o de contagio comunes a los de la hepatitis B, ¿okay? Lo que sucede es que la hepatitis C tiene mayores riesgos o es potencialmente mucho más cronificable, ¿okay? Solamente un 30% de los pacientes que se contaminan o que padecen de hepatitis C tienden a resolverse espontáneamente o a tener un curso agudo o subagudo. Imagínense un 70% del resto de los pacientes pues evolucionan hacia la cronificación de la enfermedad. El otro problema es que el diagnóstico de la hepatitis C normalmente se hace más tardíamente. ¿Por qué? Porque la vía de contagio
permite que no se desarrolle un cuadro sintomático común, sino cuando ya esté establecido el daño final, que es la cirrosis hepática, que puede desarrollarse hasta en un 40% de los pacientes que padecen hepatitis C crónica, y imagínense, un 30% de estos pacientes pueden desarrollar hepatocarcinoma. Los factores de riesgo obviamente están en correlación con las vías de contaminación. Los grupos de riesgo son los pacientes que usan drogas parenterales, los pacientes que son sometidos a transfusiones sanguíneas, los pacientes que tienen prácticas homosexuales, pacientes que usan piercing, tatuajes, entre otros. Y como bien usted lo dijo, por guardar factores comunes de contagio con los pacientes de VIH, entonces se considera que en el mundo hay aproximadamente unos 2.9 millones de pacientes que padecen simultáneamente de infección por VIH y de virus de hepatitis C, y 2.6 millones que padecen de VIH y virus de hepatitis B, lo que aumenta en función de la comorbilidad las probabilidades de desarrollo de complicaciones en el contexto de estos pacientes con estas comorbilidades. Oiga, sí, es súper interesante esta información que nos acaba de dar sobre la gravedad que puede significar contaminarse con hepatitis C, y hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos está dando el doctor sobre vigilar, estas conductas, las personas, sobre todo que estamos viendo actualmente, lo comentamos acá con el doctor sobre la cuestión de los tatuajes. Ahorita vemos que la gente se tatúa, y no solamente es un tatuaje pequeño, aunque las posibilidades de contaminarse con un tatuaje pequeño o con un tatuaje del cuerpo entero, como vemos mucha gente, es la misma si no se guardan las normas. Eso es como una intervención quirúrgica, tiene el mismo riesgo de contaminarse si no hay una buena higiene, buena limpieza. Entonces no puede ser que la gente todavía se ponga a hacerse estas cosas en sitios públicos, en la plaza tal, o en las peluquerías, o en tal cosa, entonces sabiendo que puede conllevar a una de estas infecciones tan severas. Doctor, de verdad se nos ha quedado corto el tiempo. Dos cositas. Uno, para la hepatitis C no hay vacuna. No hay vacuna, no se ha desarrollado vacuna, y los tratamientos normalmente se están destinados a los pacientes con posibilidades de cronificación. Normalmente son tratamientos a largo plazo, tratamientos de alto costo, sí. Por lo tanto son necesariamente proveídos por los institutos de salud nacional, por el gobierno, y bueno, lamentablemente no se ha desarrollado aún vacuna. Por lo tanto, la prevención del contagio es fundamental, la promoción de este tipo de programas para evitar precisamente, para difundir de mejor manera los mecanismos que conlleven a evitar el contagio. Yo le iba a pedir, doctor, que antes que termináramos nuestra conversación, usted le diera una recomendación general a la comunidad sobre justamente esto que acaba de decir, sobre la prevención, sobre evitar el contagio, sobre estar atento a cuáles pueden ser los riesgos que podemos correr en un momento determinado, a cumplir las vacunaciones, a cumplir la detección, porque muchas veces por alguna causa nos piden, tiene que hacerse la serología para hepatitis, donde incluye hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, los estudios para ver si está positivo. Entonces el paciente no le da la importancia debida y, ese examen no me lo hice, y resulta que ahí puede estar su futuro. Entonces me gustaría que de todas maneras insistiera usted, doctor, a nuestra comunidad en un mensaje, digamos, de cómo prevenir esto y cómo actuar en un momento determinado si sospechamos que puede estar infectado. Sí, indudablemente la educación es fundamental en la prevención de todas las patologías. En este caso de las hepatitis es fundamental conocer los métodos de contagio precisamente para evitarlo, hacer una mayor profundización en fomentar la importancia de la administración de las vacunas, de la vacunación, de cumplir los esquemas de vacunación de los niños, obviamente de evitar el uso y compartir el uso de jeringas para la administración de drogas parenterales de forma ilegal, estar pendiente de los jóvenes,
Obviamente también evitar la práctica de métodos quirúrgicos en áreas no adecuadas, estar bien pendiente de todo el tema de la salubridad y bueno, lo más importante es ante cualquier síntoma no automedicarse, sino procurar acudir al especialista. Bueno, doctor, no me queda más que darle las gracias de todo corazón por haber tomado parte de su tiempo en acompañarnos en su programa Vida y Salud con la Doc, que dan las puertas abiertas para alguna otra oportunidad. Y nos gustaría que nos dijera, le informara también a nuestra audiencia, dónde usted está laborando y sus redes sociales. Bueno, gracias a usted, doctora, por haberme recibido en esta importante palestra. Y yo trabajo a nivel público en el Hospital Héctor Noel Lluver. Desde hace bastante tiempo tengo mi consulta allí donde atiendo a todos mis pacientes. Y en forma privada en el Centro Médico Orinoco, en el piso 2, consultorio número 34. Mis redes sociales en Instagram, Dr. César Matos. Okay. Bueno, esperamos que haya sido de total agrado de ustedes y que esta información haya llegado de manera sencilla, que hayan disfrutado del programa y los espero en una próxima edición de Vida y Salud con la Doc.